Existen historias bíblicas que la mayoría de veces no son entendibles para la vida del ser humano. Sin embargo, cuando llegan a nuestra vida, requieren de la activación de nuestros oídos espirituales para poder entender lo que la palabra nos quiere enseñar. Ayer hablamos del protagonista filisteo Goliat, que retaba al ejército de Israel y que David quiso enfrentarlo, que desde tenerlo frente a él le aseguraba ganar la batalla. Ese era Goliat, el que confiaba en sus propias fuerzas. Pero se le olvidó, así como a varias personas antes de salir al ruedo ponen su vida, sus situaciones, sus propias armas en manos de Dios. Que todo obre siempre conforme a su voluntad. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace vivir como hoy he llamado el devocional. La perspectiva puede cambiar. La palabra que hoy nos respalda está en 1 Samuel 17, versículo 45. Dice la palabra: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hablar de David, quien iba a ser el contrincante de Goliat, y nos preguntamos, ¿quién era David? David era conocido como un pastor de ovejas. David era un gran poeta también, un gran músico, y también sería reconocido como un matador de gigantes. David era uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento y tenía unas características que de pronto lo señalaban y habían podido pensar que, o nos hace a nosotros pensar, que con esas características David es imposible que hubiese podido calificar para Dios. Pero esa es la perspectiva, la que con el tiempo cambia. Cuando las personas eran y dejan de ser. La lista que describe a David como un traidor, como un mentiroso, como un adúltero, como un asesino. Esta primera lista de cualidades que quizás todos podemos tener en algún momento, o alguno tiene una, otro tiene otra, frente a una lista que podría describir cualidades que calificaban para Dios. Pero la Biblia no hace ningún esfuerzo por esconder los fracasos de David. David es recordado y califica es porque tenía un corazón sensible a Dios. Y al saber que nos parecemos más a David en sus fracasos que en su grandeza, deberíamos averiguar qué fue lo que causó que Dios dijera que David era alguien conforme a su propósito, a su corazón. Podemos revisar Samuel 13, versículo 14. Dice la palabra: Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Eso le estaba diciendo al rey Saúl, que fue un rey desobediente. Después hablaremos de él. Pero lo que quiero que conozcan es que la misma Biblia
está ratificando el corazón conforme a lo que quería Dios, y lo tenía David. David sí fue bien un hombre muy importante, un hombre de mucha fe, un hombre que describe que fue conforme al corazón de Dios, el que estuvo dispuesto. David, en medio de la batalla que iba a presentar con este filisteo, con Goliat, podía moverse mucho más rápido que Goliat. Tenía esa habilidad, ¿pero por qué? Porque no llevaba armadura ni tenía armas pesadas sobre sí. Entonces, algo que lo caracterizaba es que David tenía una excelente puntería con la honda y sabía que al aproximarse a Goliat podría mantenerse fuera del alcance de sus enormes armas. Pero la efectividad de David no se debió a su habilidad con la honda, sino a su valentía y a su fe puesta en Dios. Para poder pelear como David necesitaba ser valiente como él. David había desarrollado una gran confianza en Dios mientras pastoreaba las ovejas de su padre y tenía que enfrentarse a los animales salvajes. Cuando uno enfrenta grandes problemas, debemos recordar las veces que Dios nos ha ayudado. Nosotros no podemos desalentarnos frente a la situación, porque Dios es quien nos da las fuerzas para poner en práctica las habilidades que Él mismo nos ha asignado, los dones, para poder avanzar en confianza. Porque miren, a pesar de que David había tocado muchas veces el arpa ante el rey Saúl, nadie lo había escuchado alabar a Dios de la manera como él lo hacía. Tenían oídos sordos, oídos cerrados a lo espiritual. Pero allí se abrió la posibilidad de que David se casara con la hija del rey y tuviera una gran recompensa. Así que nada iba a impedir que Dios reconociera a David. Y eso es practicado para nuestra vida, porque este versículo bíblico es una de las historias más conocidas de la Biblia. Ustedes siempre recordarán al gigante, al filisteo Goliat, al que desafiaba a los hombres de Israel, retándolos a que enviaran a alguien para que luchara contra él en un combate muy singular. Ningún soldado israelita estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat hasta que David dijo voluntariamente: yo voy. Eso es un accionar que el Señor quiere ver en nosotros, que tengamos confianza en el respaldo que Él nos va a dar. Y David aquí no confiaba en su propia habilidad, en su puntería, en el manejo de la honda para vencer al gigante. Aquí David puso su confianza en el poder de Dios, en el que le ayudaría a que todo fuera bajo la voluntad de Él. Así que le dice David a Goliat que no vencerá por su propia fuerza o habilidad, sino que Dios lo va a ayudar. David sabe que está luchando en el nombre de Dios y se siente seguro de que Dios lo protegerá y lo ayudará a ganar esa batalla. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces usted se ha empoderado en Dios y todo deja que fluye conforme a su voluntad? Tiene dispuesto, no como yo quiera que suceda, sino como Dios quiere que vaya a suceder. Todos enfrentamos batallas y desafíos diariamente, algunos grandes, otros pequeños, pero la invitación hoy es que podemos aprender de David a que no podemos confiar en nuestras propias habilidades o fuerzas, sino al contrario, el reconocer que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios en quien descansar, a quien entregarle nuestras batallas, si nosotros confiamos en Él y luchamos y declaramos en su nombre, vamos a estar seguros de que la batalla es nuestra. ¿Por qué? Porque Él nos va a proteger,
Él es el que nos ayuda a mejorar todo desafío que enfrentamos. Así que si provocamos a Dios, como Goliat provocó a los israelitas, vamos a tener consecuencias. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones. Algunas personas pueden tener como esa duda sobre la efectividad de la confianza en Dios, pero recordemos que no estamos confiando en un amigo humano, sino en el Dios Todopoderoso, el que tiene el poder de hacer todas las cosas que para usted no son posibles, para Él sí. No podemos esperar que Dios haga todo por nosotros sin poner esfuerzo alguno, pero sí de estar haciendo nuestro mejor esfuerzo y confiando en Él, podemos tener la seguridad de que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos. Esta palabra nos ratifica el poder de confiar en Dios. Recuerden siempre que en el nombre de Dios se busca ayuda, se paran animales feroces. Hay tantas cosas que se pueden hacer para ganar la victoria y es confiar, porque Él nos protege. Llegué a pensar que no había solución, pero en el desierto yo escuché tu voz. Toma tu vara y ya no tengas temor. No tengo miedo si Él camina junto a mí. Ya no le No olvide compartir esta palabra, ya que ayudará a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.